Pérez Cardoso, el propio José Asunción Flores, Emilio Villi, en la persona de Diana saludo la memoria de don Agustín Barbosa, quien fue el primero en haber grabado la canción Villarrica, uno de los himnos que nos legó también don Agustín, y muchos otros más. Muchas gracias. Gracias por venir, Diana, también. Por supuesto, en el ámbito de la defensa de nuestra lengua, de su contribución a la literatura en guaraní, don Gumersindo es superlativo. Y es un poco una deuda que estamos pagando nosotros al poner a disposición del público, a poner a conocimiento de la gente su legado, que no tiene mucha desventaja, por decirlo, con respecto a otros poetas que han permanecido siempre en la consideración pública. Don Gumersindo no perdió nunca el valor, sin duda, pero estaba mereciendo más espacio del que estaba teniendo. Y en ese sentido yo le agradezco a los académicos que veo que están acá, a nuestro querido poeta y profesor también Feliciano Acosta, en su persona, a los de la Academia de la Lengua, pero seguro está también David Galeano del Ateneo. Ambas son nucleaciones que pugnan por el vigor de nuestra lengua y bueno, estamos también nosotros ahora contribuyendo con un material de estudio, con un material que va a dar vigor, que va a dar vitalidad a la lengua guaraní, porque la principal cantera de obras de don Gumersindo está hecha en guaraní. Un poeta bilingüe sin duda, pero su vuelo poético, su riqueza en imágenes, en descripciones, lo hizo en guaraní. Y eso también es un desafío. Para nosotros es muy importante la presencia de tanta gente en la presentación de un poemario y encima en una lengua no siempre priorizada como es nuestro idioma guaraní. Por eso realmente les pido las disculpas porque estoy bastante emocionado y eso aumenta mi torpeza, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que seguir con esto. Este trabajo comenzó a través de un acercamiento de Juan Marcelo Cuenca a los familiares de don Gumersindo, un proyecto de rescate de todo su acervo, de preservación de ese conjunto de documentos inmensos que agradecemos a doña Esther López, su compañera, de haberlo cuidado con tanto tiempo, más de 50 años, en un estado de conservación impecable, ordenado, que nos permitió conocer no solamente su poesía, no solamente sus canciones, sino todo su volumen de trabajo intelectual, de estudios, de investigaciones, artículos, discursos. Estamos debiendo una biografía de don Gumersindo realmente. Hay mucho que hablar de él. Apenas incluimos una reseña que sirve como guía en el poemario, pero se merece. Nuestro presupuesto además ya terminó, pero vamos, nos invita para seguir trabajando al respecto. Gracias a los familiares realmente por acompañarnos, para nosotros. Finalmente vinimos a honrar la memoria de don Gumersindo y se ve que hay mucha gente que le tiene la estima y el cariño que le tenemos nosotros también, ¿no? Y por supuesto a Mario Rubén por haberme también guiado desde el principio, por haberme tenido la paciencia de discutir con él aspectos de la compilación. Me hizo un prólogo bastante de su estilo brillante, que introduce realmente a todo lo que es la poesía en guaraní, esa poesía que estamos compartiendo. Y fue un proceso muy complicado, porque don Gumersindo escribía en un guaraní antiguo, por decirlo de alguna manera, con la grafía anterior a la estandarización que se fue dando con el correr de los años. Lo que nosotros hicimos fue un trabajo de transcripción ya en un lenguaje contemporáneo, o sea, la grafía contemporánea, para que sea más fácil de leer, de comprender.
Y en eso también la profesora que está acá de Pacaraí nos ayudó con las correcciones y con mucha paciencia. Y por supuesto Mario Rubén también dio no fue sencillo. No fue sencillo porque teníamos que respetar el rigor original, mantener las rimas. Hay palabras ya un poco arcaicas, regionalismo, un montón de riqueza del lenguaje que buscamos preservar y se logró finalmente, ¿verdad? Me pareció ver a don Agustín Mendoza, ahí del centro baireño, también que viene a representar a esa patria de Humercindo acá, y en general estoy agradecido con todo. Yo sé que me estoy olvidando de mucha gente, pero voy a reparar seguramente después mis olvidos. Yo les deseo el paso porque nuestro programa está bastante atractivo y no quiero que se pierdan de nada escuchándome. Muchas gracias a todos. A cargo del escritor, poeta bilingüe, periodista, traductor, docente, investigador de la música paraguaya, conferencista y miembro del número de la Academia de la Lengua Guaraní, Mario Rubén Álvarez. Salió el tema. Ya ven, ahí te va ayer, ya neñe M y captura moya y come. Ya tengo ya y come te iñe ambuepe tapia y tenunga. Haga tuya y cobera con don Humercindo allá aquí no hoy puro pona y te va el juepe. Ahí tengo ya ven a ver, ahí tengo ya y me embabeba. Da igual ahí se me pa upe sabe, haga tu se upe. Nei, hay que con acara y un bisacuera político, con pujarepe hoy agüere en el dive, name mei con acara y lo va, ya esa ahí se hago. Quiero creer que ese gesto es simbólico, que la presencia de algunos de ellos aquí esta noche puede significar también un apoyo más activo, más eficaz a la comunidad cultural de nuestro país. No hablo solamente de la música, hablo de la pintura, hablo de la escultura, hablo de la música, hablo de la danza, en fin, de todas las expresiones artístico-culturales. Ñandérico peñan de cultura, peñaicope. Jacupe arupi ñandé paraguayo, ñandérico ñañe epe guaraní paraguayo jamás. Da ella mono ojanma viru atira Jacobe Hanma Pipe. La cultura es una inmersión en medio de la sociedad en la que vivimos, de nuestro modo de ser. Peñantereco Jaupeba Coapeco Humercindo Yalaquino Frembia Popuepe Hembuipa. Así es que Caraicuera Rojanaro Pendejewi o Pemoasaure Pendepo por el último Jae Toroba Apo Acoite Coroja Hueteba Ore trabajadores de la cultura fuera. Ney. Aiterei Oscar Seporabore Añe Ejanguan Copijarepe Enviapore. Amoñe ema curipe prólogo pepeñe eñe pirume con enviapo agatuco anga copijarepe amoñe eñehuita se amuaca co ser envijai coisa el rescate de un poeta fundamental. Está oíla poeta está oíla poeta la íntima a oípe buitero igual a sa y oí la poeta fundamental. Poetas esenciales como Teodoro S. Mongeló, como Félix Fernández, como Emiliano R. Fernández, Umi Urunde Umia, Umi otro, ya es un Petere, Samu, Umisa, Hakatun Aba, Umiba, Ñe Apuitere, Pejacuera, Hoy Purúa, Atemiandú Apuitere Abei. El rescate de un poeta fundamental. La tarea de quien escoge poemas
para una antología es bifronte, grata, pero ingrata también al mismo tiempo. La premisa de la que parte un antologista es que la publicación debe albergar lo mejor de la poética del antologado para mostrar sus distintas facetas de manera suficientemente representativa. El vocablo proviene del griego antos, flor, y logía, selección. Así pues, antología es la flor de la producción de un autor. Libro. Esa labor no es fácil. Conlleva en primer lugar una minuciosa recolección de los textos publicados en diversos soportes de difusión, libros, discos, grabaciones, diarios, revistas, a lo largo del itinerario vital del poeta estudiado, ya con un corpus que se espera sea lo más completo posible para no pecar de omisiones por falta de información, viene lo más arduo: ver lo que se va a incluir y ver también lo que se va a excluir. Cuando la cantidad de obras colectadas es grande y además de ello de calidad estética pareja, el antólogo se ve en figurillas. Allí es cuando el trabajo exige oficio, criterio y honestidad para elegir lo más granado de lo que se tiene entre manos. Todo esto se realiza desde la subjetividad en la que inciden diversos factores de la historia personal del seleccionador. Decía que antologar a un autor tiene dos senderos claramente definidos. El grato parte de la comunión que existe entre el que elige y el poeta. Hay un efecto previo, tácito o explícito entre ellos, un afecto previo. El primero busca con tenso deleite los rastros visibles del escritor y se galona de pequeñas felicidades al encontrar parte de su futura materia prima. Conocer, descubrir, formarse una idea son recompensas que no tienen precio en esa cacería de huellas. El ingrato se transita cuando ya las cartas están echadas sobre la mesa y hay que abarcar las diversas etapas creativas del autor y hacer un juicio de valor y comparaciones buscando los mejores poemas. Estos en parte aparecen de manera indiscutible, clavada, sin discusión. Sin embargo, otros se ubican en la zona gris de la duda. Allí es cuando el timonel de la aventura requiere de una pericia basada en criterios claros y firmes para inclinar la balanza a uno u otro lado. A esta altura, ustedes ya se preguntarán si este prólogo es una disquisición sobre los vericuetos de una antología o una breve referencia al trabajo emprendido por Óscar Bogado Rolón con el quehacer práctico, con el quehacer poético de uno de los grandes poetas del Paraguay, el bate bilingüe guaireño Gumersindo Ayala Aquino. Me refería a la cocina de la antología para decirles que Iñacayaguaco Baeapo Hasieterei es harto complicado y de gran responsabilidad la tarea que se autoimpone Óscar. Entonces será anclar en el fruto que ha dado su labor, que hace en este momento en sus manos, ante sus ojos. Tradicionalmente, la poesía en general se divide en culta y popular, tal como ocurre también con la música. Culta es, ya en usted, la producida por poetas de formación académica formal o informal que manejan nociones estéticas y conocimientos volcados en sus manifestaciones literarias. La popular es, en tanto, la nacida de poetas del pueblo que bajo un nivel de instrucción que sin pilares teóricos sólidos, pero dotados de habilidades lingüísticas empíricas, logran expresarse. En paraguayo, o sea, Peñandereco, Haitepe, esa división se traduce en poesía de salón y poesía ñanandú. Esta visión dual parte de un prejuicio clasista, discriminatorio. Lo culto es bueno, rico, digno; lo popular es malo, a lo sumo mediocre, pobre y limitado.
Para colmo, en nuestro país, bajo esa mirada subyace la infravaloración del guaraní, cuando no el desprecio explícito o encubierto. Quien esto escribe y quien esto pronuncia en este momento, no adscribe a esa categorización distorsionada e injusta. La poesía solo es de buena o de mala calidad, sea cual fuese su clasificación. Estéticamente bella, cautiva hasta sin razón aparente, mueve y remueve sentimientos a través de palabras articuladas con sabiduría. Dice lo que hubiéramos querido decir, o no, y punto. Desde esta perspectiva, la poesía de Gumersindo Ayala Aquino en guaraní, un guaraní habitado de figuras literarias, metáforas originales y a ratos deslumbrante, elaborado con delicada maestría de orfebre, también en lo formal, utilizando octosílabos, endecasílabos y otros recursos métricos y de acentuación, es una joya. En ese universo creativo, apasionante y apasionado del poeta, que fechó muchos de sus poemas, tanto los no musicalizados como los musicalizados, no solo en Asunción, sino también en ciudades diversas como Buenos Aires, La Habana, Bogotá, San Cristóbal, San Pablo, se sumergió el antólogo para entregarnos las voces de un escritor mencionado con frecuencia, pero de obras desconocidas casi, salvo 2 o 3 que suenan en la radio y Cada muerte de Cardenal en la televisión. Dada la gran cantidad de obras y su dispersión, al considerar que el poeta, músico y compositor de pelo largo, que vestía de riguroso traje, capa, corbata, de cinta y moño, sombrero y pañuelo negros, así lo retrató Agustín Barbosa en sus memorias, así andaba por las calles de Buenos Aires o Asunción, y así lo vi un día grato en Estados Unidos y República de Colombia, cruzando una de esas calles frente a la casa de Josefina Pla, en homenaje al luto permanente que llevaba por Manuel Ortiz Guerrero, su gran amigo, y vivió en giras musicales por diversos lugares de Latinoamérica y el Caribe, y esto es lo que Oscar retrata de manera tan amena y de modo tan puntual aquí en los poemas recopilados. Pese a los obstáculos, su acopio fue abundante y rico. Aicosente, antología de poemas y canciones, título de uno de los poemas musicalizados más conocidos y cantados de Gumersindo Ayala Aquino, permite contar con un amplio muestrario de la poesía que escribió a lo largo de su vida. Ordenado por abecedario, tanto los poemas en guaraní como en castellano, se evidencia que Óscar Bogado Rolón logra construir una antología que rescata del silencio lo más significativo de la producción poética y poético-musical ayala-aquinense, que permitirá valorar con más herramientas de juicios lo que fue el poeta realmente. Su mayor brillo poético se refleja en guaraní. El esplendor de su verbo refulge en la lengua nativa, de imaginación vivaz y copiosa, con un léxico bebido de la oralidad de su pueblo y aderezado con el aprendizaje personal, recurriendo a los métricos, a la métrica de la poesía en español, sí, pero dotándola de su impronta personal, de modo que ese molde no se vuelva un corsé. Algunos de sus poetas alcanzan un nivel de excelsitud. Su afán de plenitud, de superación de las limitaciones de la condición humana, manifestado en temas abordados como el amor, la entrega a la patria, los misterios de la vida, sus amigos y admirados, la lengua guaraní heredada, los indígenas, los campesinos desamparados y otros, pintan su alma idealista, soñadora, profundamente enraizada en su tierra, el Paraguay. El Ibaga, es decir, el cielo, es una imagen que aparece constantemente en su obra como lo inalcanzable, como lo deseado, lugar de realización de los sueños.
En menor medida le acompañan las estrellas, la luna, el sol, para reforzar esa visión que desde lo terrenal aspira a llegar a alturas espirituales que abarquen lo infinito. En la visión tradicional de la poesía, la de Gumersindo en guaraní se ubica en la culta, en la que solo es de calidad o carente de ella, es de alta calidad su producción poética. Celebro este rescate de Óscar Bogado Rolón de la poesía más significativa de Gumersindo Ayala Aquino, que se suma a la memoria escrita de nuestro pueblo para que el polvo del olvido aní y ñanambuzú sobre uno de los grandes poetas del Paraguay. Aguye. Bueno, buenas noches a todos. Yo la verdad no traje nada, ni un papel, nada para hablar, ¿verdad? Como todos están acá, le conocían a mi papá, ¿verdad? Saben todo de él. Yo solamente quiero contar algunas cositas de mi padre, ¿verdad? De lo que fue nuestra vida. Estamos los tres hermanos acá. Mi papá fue un hombre, primero patriota, fue amante de su país, amaba a su Paraguay, a su Villarrica. Y esa muestra, por ejemplo, nuestros nombres. Mi hermano Francisco Solano, yo me llamo Víctor Paraguay, y Jorge lleva por mi mamá, que se llamaba Georgina. Y bueno, y nosotros éramos chiquitos. Yo tenía 6 años cuando mi papá murió. Prácticamente la historia que sabemos de papá viene de mamá, que nos contaba todas las cosas, ¿verdad? Recordamos siempre los cumpleaños, y la gente, yo sé, seguro más, que concurrieron a mi casa, siempre era visitada por todos. Yo recuerdo, tengo una noción de la niñez, ¿verdad? Que siempre en mi casa era un lugar de encuentro de muchos artistas, políticos, que se juntaban, ¿verdad?, a compartir siempre la música y estar pasando un buen rato, ¿verdad? Eso le gustaba a mi papá, por lo visto tenía muchos amigos, como dijo el señor, indígenas, visitaban a mi papá. Y esas cosas recuerdo, ¿verdad? Y después todos los otros recuerdos son los que vinieron a través de mi mamá, ¿verdad? Que quiero también decir que... Fuerza. Papá recorrió, ya fue y vino de muchos países, ¿verdad? Y le conoció a mi mamá en una fiesta, Capiatá, un acontecimiento en la alfarería Ida. Estuvieron así como invitados, no se conocían. Mi papá pasó a recitar y mi mamá también pasó a recitar. Y ahí mi papá se flechó por mi mamá y empezaron a hablar, y por lo visto le contó: yo soy profesora, mi mamá era profesora, enseñó por el Chaco. Y nos cuenta que se quedó impactado mi papá. Le dijo que enseñaba en tal escuela. Y un día recibe una llamada, le dice la directora Tercita, te llama, ella estudiaba en la universidad, le dice, te llama el profesor o el director. Y dijo mi mamá: qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién ha de ser? Había sido que mi papá era vivo también. Como todo buen músico. Sí, y era él. Que le impactó mi mamá, y así empezaron. Y parece que mi papá dijo: no, ya basta de salir de viajar. Estuvieron por el Brasil y todo esto nos contaba mamá. Y dice mamá que mamá no se hallaba en el Brasil, no entendía el idioma, no le gustaba. Y vino
yo me voy, le digo a mi papá. Y él entonces no pudo estar sin mi mamá, la extrañaba mucho, inclusive le pidió a mi dulce Esther, a mi mamá en ese tiempo. Y él vino, y ahí mi mamá y él se casaron rápidamente. Nacimos los tres porque por la escalerita, ¿verdad? Lastimosamente no tuvimos una vida muy larga con él, ¿verdad? Yo tenía 6 años, mi hermano 7, el menor 5. Y la verdad que ahí quiero darle el valor a mi mamá también, porque mi mamá se quedó sola con 3 criaturas, era profesora, no trabajaba en ese entonces, pues mi papá le decía no en la casa. Y ahí ella fue mamá y papá. Y ella nos mostró todo, ella nos enseñó lo que era mi papá. Nos mostraba las fotos, éramos bien disciplinados, éramos bien manejados. Veíamos las fotos los 3 hermanitos, todos iguales vestidos. La corbatita, el chaleco, todos iguales. Siempre en todos lugares éramos todos iguales, mi papá nos vestía. Y así fuimos creciendo, ¿verdad? Pero lastimosamente mamá siempre fue su amor por mi papá. Mamá, tenemos que hacer un libro, tenemos que ver qué hacer. Yo sé a quién darle eso, siempre nos decía todos los 3 hermanos siempre le decían, yo tengo bien guardado, yo sé cómo voy a hacer, nos decían. Y pasaba el tiempo y no nos dejaban ni tocar, no podíamos tocar sus cosas. Ella era celosa, como dijo el Señor, era celosa de las cosas de papá, no nos permitía tocar. Y mamá nos dejó va a ser 2 años. Y entró en una etapa, una enfermedad, 3 años prácticamente se fue, ¿verdad? Y yo quiero contarles nomás como anécdota también eso. Nosotros, esos 3 últimos años, ella estuvo conmigo en casa. Y en un principio nosotros le poníamos en la cama, le hacíamos escuchar Villarrica. Ella cantaba Villarrica con el grupo Generación, la grabación, le hacíamos escuchar y ella se ponía a cantar. Pero su enfermedad era tan rápida que después le hacíamos escuchar y ella sonreía y lloraba. Pero nunca dejó de quererle a mi papá. Ella jamás, 52 años que murió mi papá, jamás nosotros vimos que estuviera con otra persona. Y eso que mi mamá respetaba todo, porque hay que ser sincero, mi mamá era liberal, mi papá colorado. Y mi mamá compartía en todos lugares con él. Jamás dijo, no, yo no me voy a ir porque yo soy liberal. Respetó siempre eso. Y bueno, y contando todo eso también quería decirle, mi mamá decía, siempre venía a mi casa a visitarme y decía, hoy es el día del folclore, hoy es el 22 de agosto. Siempre, ella no se olvidaba nunca de eso. Mamá murió el 22 de agosto. Una coincidencia, no sé cómo es, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Y después de morir mamá, como teníamos casi todo en casa guardado, cerrado, todo atado, con mi señora empezamos a mirar todas esas cosas y yo le dije a mi señora, mamá metió la mano ahí, porque dicen que los milagros existen y Dios se vale siempre de alguien como instrumento para que esto suceda. Y se dio no sé ni cómo fue que apareció el señor Marcelo Cuenca. Le visitamos a su casa, nos hicimos conocer
Y él fue a mi casa interesado en todas esas cosas y empezamos a hablar. Le empecé a decir, le empezamos a mostrar lo que teníamos. Estaba todo junto así, ¿verdad? Pero no estaba bien guardado, pero no ordenadito así, ¿verdad? Para que se entienda. Y ahí yo fui un poco atrevido, ¿verdad? Porque ahí decidí, yo no les dije nada a mis hermanos. Porque tenía miedo de que no se puede hacer otra vez. Y yo me tomé el atrevimiento de decidir yo solo ahí con don Marcelo. Y confié en él, me dijo, vamos a hacer un trabajo. Y la verdad que no me arrepiento de eso. Yo sé que no es solamente don Marcelo, está el señor abogado, el señor Álvarez, mucha gente atrás. Justamente le escuché que estaba hablando de que fue tan difícil que había entre los escritos palabras en guaraní, porque papá tenía un guaraní especial, ¿verdad? Que había, por ejemplo, que no entendía qué significaba esa palabra en guaraní. La traducción no encontraba, que les costó mucho. Y nosotros solos no íbamos a poder hacer. Por eso yo quiero agradecer, ¿verdad? Mi persona, mis hermanos también. Les agradezco a ellos que hayan aceptado después, ¿verdad? Yo les dije ya después cuando era un hecho consumado. Y les dije realmente que eso hice porque se merece, ¿verdad? Yo sé que está un poco olvidado y dije, si no hacemos nosotros, no sé si nuestros hijos, nuestros nietos van a hacer más de esas cosas. Porque ahora la juventud no valora nuestros artistas, esos artistas que tenemos, ya no hay más estas clases de artistas. Estos pequeños que tuvimos en esos años, es difícil. Y nosotros no queremos valorar lo nuestro. Como paraguayos, nuestra cultura es riquísima. Lastimosamente se va perdiendo, y eso le dijo don Cuenca, vamos a levantar, vamos a hacerlo. Y le dije, mira que en Villarrica, ya me dijeron que quieren también allí, y me dijo don Cuenca, no, vamos a dejar pasar un poquitito y vamos también a hacer el lanzamiento en Villarrica, dice, donde era su tierra. Y entonces me llena de orgullo. Yo no preparé nada, pero quería contar estas cosas que mi papá también le tuvo a una mujer a su lado, una gran mujer, que hasta el último momento nunca lo olvidó, siempre la acompañó. Era su amor. Ella estaba enamorada de mi papá 52 años hace que murió. Mi mamá hace 2 años que falleció, pero hasta el último día ella siguió enamorada de mi papá. Y yo quiero un poco también agradecer a todos los presentes. Quiero agradecer a todos los que pudieron hacer. Yo no sé, ¿verdad?, quiénes más están atrás, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que también ustedes como autoridades estaban atrás y que van a seguir estando atrás, como dijeron acá, para apoyar todo lo nuestro, porque es algo bueno. Son cosas que uno no olvida. Entonces yo quiero dar un agradecimiento especial en nombre de don Marcelo. Yo quiero que para todos los que trabajaron en esto, las gracias para todos. Y las bendiciones para todos también, porque yo creo que la mano de Dios está también ahí. Muchas gracias.